Como ben dixemos, esta mesa chamase a Mesa sobre a Violencia de Xénero, de vítimas a privilexiadas, e temos a tres mulleres, non só militantes feministas, senón que tamén levaron o feminismo ao seu traxecto laboral, non? Vou a facer unha pequena presentación de cada unha delas. Laura Redondo é psicóloga, xurídica e forense, mediadora e tamén docente universitaria e investigadora. É licenciada con dúas mencións, tanto en psicoloxía, clínica e social e tamén do traballo. Non sei se me está escoitando ben, porque eu... Sí? Vale, gracias. Ten un máster tamén en psicoloxía do traballo e as organizacións, psicoloxía xurídica e de intervención social. Non só eso, senón que tamén fixo unha tese doutoral, pola cal lle deron, ademais de polo seu máster, un premio extraordinario. A súa tese, o seu doutorado é en resolución de conflitos, menores, familia e xustiza terapéutica. Levou o premio Comadre de Oro do ano 2022 pola Alianza contra o Borrado das Mulleres e, como decimos, é docente e investigadora, participando en máis dunha dúcia de proxectos, tanto nacionais como internacionais, xa que estuvo de estancia en Nova York, traballando con persoas dos distritos de Brooklyn. Espera que se me perdeu a páxina, desculpádeme. Perdínme. De Brooklyn e do Bronx, perdoade. Que máis? Asesorou técnicamente en campañas de prevención, en plans de igualdade, asociacións, a federacións e tamén a empresas. E actualmente compaxina a súa labor docente e investigadora cunha labor profesional no despacho de colaboración de Lania Psicoloxía. Temos tamén a Paz Filgueira. Paz Filgueira é maxistrada de carreira dende hai 22 anos, agora mesmo, en varias vilas galegas, isto hai que decilo, onde actualmente en Santiago de Compostela é maxistrado do xulgado de primeira instancia, pero durante 10 anos exerceu como maxistrada titular no xulgado de violencia de xénero sobre a muller, en Vigo. É especialista en violencia de xénero no ámbito penal e laboral por acreditación do Consello Xeral do Poder Xudicial, forma parte da Asociación de Xuezas e Xueces para a Democracia, dentro da que coordinou a Comisión de Violencia de Xénero durante 3 anos, sendo actualmente a directora da Comisión de Igualdade. Ambas comisións están adicadas a realizar estudos e informes acerca de materias relacionados con igualdade, dende todas as ordes xurisdiccionais. Por un lado, en violencia sobre a muller, tamén sobre prostitución e trata de persoas con fins de explotación sexual. Participa, por outra banda, na formación de corpos, dos membros e membras dos corpos de seguridade coa función de seguimento de ordes de protección, así como do funcionariado autonómico en violencia de xénero. Colabora tamén coas universidades de Vigo e de Santiago de Compostela na formación en materias relacionadas coa igualdade, coa violencia sobre a muller e tamén sobre a trata de persoas con fins de explotación sexual. Por outro lado, formou parte durante máis de 5 anos da Comisión de Igualdade de Estudos Feministas do Consello da Cultura Galega e foi galardonada con varios premios, tanto pola súa labor en contra da violencia contra as mulleres, especificamente da violencia de xénero, pero tamén contra a trata de persoas con fins de explotación sexual e, por outro lado, pola preservación da cultura galega. Por último, temos, pero non menos importante, por suposto, a Rosa Arcos, que ademais me enterei hoxe que é veciña miña, é militante do activismo social desde fai máis de 30 anos, participando activamente en distintas asociacións do tecido asociativo. É integrante do Sindicato de Unións Agrarias dende o ano 88 e trata temas desde a igualdade, o desenvolvemento rural e tamén o medio ambiente. É promotora da construción de asociacións de mulleres rurais por toda a xeografía galega. Rosa tamén é socia fundadora de FADEMUR, Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, da que foi presidenta dende a súa fundación no 2006 ata o ano 2021, da que ora é socia de honor, por suposto. Entre 2021 e a actualidade, asimilou funcións de asesoramento, primeiro do Gabinete de Presidencia da Deputación Provincial da Coruña e logo do Gabinete de Subdelegación de Goberno desta mesma provincia. A súa formación sobre igualdade vai dende a súa aplicación ao ámbito do emprego, plans de igualdade nas empresas, sensibilización sobre a situación da prostitución entre os e as profesionais e voluntariado do terceiro sector, tamén violencia de xénero e a súa intervención social, xénero e coeducación, liderazgo feminino e ecofeminismo.
En canto a súa participación e representación, é membro de un montón de cousas, en realidad, ¿no? Algunhas delas: Consello Galego das Mulleres, Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero, Consello Galego de Benestar Social, Consello Galego de Medio Ambiente, Consello Económico e Social de Galicia, tamén do padroado da Fundación Luis Tilbe, ¿no? En representación pola recuperación, da memoria histórica. Sofia, fundadora tamén da Fundación para a Igualdade María José Arcos e da Asociación para a Promoción e Integración das Mulleres Galegas no Rural, AGRA. Creo que toda a presentación se fai corta para estas tres mulleres que, como digo, non só militaron no feminismo dende hai moitos anos, algunhas máis, outras menos, e cada unha desde os seus eidos profesionais, pero creo que o mellor é que elas mesmas presenten os temas que traen, ¿no? Sempre desde as súas especialidades, para falar de violencia de xénero. Despois trataremos como, bueno, en honor ao tema deste congreso, ¿no? Como o transhumanismo ven a dar en limitar todos os avances que se viñeron dando en violencia de xénero, pero eso non é para agora, senón para dentro dun pouquiño. Así que doulle a palabra entón a Laura para que nos conte de que ven a falar hoxe. Moitas gracias por estar aquí. ¿Algún apunte? Estoy dándole, pero no. Bueno, muchísimas gracias. Vale, genial. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y bueno, también quiero reconocer, por supuestísimo, la labor de la plataforma, por supuesto, de Feminismo Radical Gallego y bueno, sobre todo de todas las personas que estáis aquí. Simplemente el hecho de estar ya es un mérito que, bueno, además tener todo esto lleno es un mérito. Tampoco esperábamos menos de la plataforma, las cosas como son. Claro. Pero no deja de ser importante, lo primero reconocerlo y lo segundo reconocer dónde estamos, ¿no? Estamos en Teo, que es, bueno, pues ahora mismo la capital del feminismo gallego. Claro. Y creo que esto es muy representativo de lo que realmente está el proceso, ¿no?, que está pasando en el movimiento feminista español, ¿no? Si no nos quiere, bueno, pues nos montamos nosotras donde podamos y como podamos, con lo que tenemos, nos lo montamos y seguimos, ¿no? De hecho, una de las cuestiones, ¿no?, que probablemente el transhumanismo ha hecho, yo voy a hacer un análisis de verdad que lo más objetivo posible, pero creo que es importante comenzar desde la visión global, ¿no?, de que han intentado, sobre todo yendo una a una, ¿no?, con todo el acoso y la cancelación que ha habido, bueno, pues tener una recua de cadáveres, ¿no?, de mujeres canceladas, de mujeres despedidas, de mujeres, bueno, pues que han intentado expulsar y lo que han hecho, bueno, pues que nos caemos, nos levantamos, nos unimos, nos caemos, nos levantamos, nos unimos, ¿no? Entonces, con ese proceso, ¿no?, de supervivencia, porque al fin y al cabo es lo que estamos viviendo ahora mismo, pues estamos hoy aquí. Entonces, creo que es muy bonito también el hecho de reconocerlo y sobre todo el hecho de que partamos precisamente del momento en el que estamos, ¿no? De hecho, bueno, para mí es pues eso, fantástico estar con las compañeras tratando de poder aportar precisamente en este tema de violencia de género, ¿no? De hecho, si alguien me conoce por las redes, ¿no?, yo he divulgado mucho sobre precisamente todas las cuestiones de transhumanismo, pero yo venía de la violencia contra las mujeres, ¿no? Fue mi especialidad, fue mi tesis doctoral, ¿no?, y precisamente fue lo que a mí me dio de perspectiva cuando, bueno, pues allá por el 2018 empecé a ver en redes pues toda esta cuestión, ¿no? Por supuesto, la vi, pasé. Hay gente que dice, no, yo lo tuve súper claro. Pues yo no, yo pasé de largo porque dije yo, ¿qué es esto? Y pensé sinceramente, que creo que lo he dicho varias veces, que era una fumada, ¿vale? Yo llegué, di aquello, dije, pero vamos a ver, ¿cómo que no se puede hablar de que hay hombres y mujeres? ¿Quién va a seguir esto, no? ¿Cómo que se va a medicalizar? Es decir, yo pasé de largo porque yo de verdad que pensé que era una cuestión, pues eso, ¿no?, más pasajera, bueno, pues cuando te viene de América, ¿no?, estos retos de que la gente pues se tira al agua o se golpea contra bloques de hielo. Bueno, pues, decías, ya pasará, ya, bueno, pues ya esto se reajustará, pero no fue así, ¿no? Y empezamos a sufrir cancelaciones. De hecho, yo siempre digo que una de las primeras, bueno, pues veces que yo dije, aquí me tengo que poner las pilas y tengo que ponerme en serio a estudiar qué es esto y dónde viene, fue cuando me cancelaron a mí, ¿vale? Y me cancelaron diciéndome que es que era binaria. Ahora lo reconozco, ya salí del armario, ¿no?
Pero en el momento dije, hola, y me decían que no podía hablar de hombres y mujeres, y yo diciendo, hola, yo soy especialista en violencia contra las mujeres, si vamos a hablar de que hay una violencia específica de hombres a mujeres, y me quitas que hay hombres y me quitas que hay mujeres, ¿cómo voy yo a tratar de erradicar este tipo de violencia específica, ¿no? Entonces ahí empezaron mis dudas existenciales, ¿vale? Que al final, pues efectivamente lo acabé llevando a mi profesión, en mi divulgación, diciendo, tenemos que ir contra esto porque nos está devorando y sobre todo pues está moviendo los cimientos de lo que era pues tanto el movimiento feminista como nuestras profesiones, porque la ciencia la ha tocado y la ha herido, no de muerte, pero está la pobre medio en coma ahora mismo, y bueno, sobre todo las políticas que os voy a contar, ¿no? Si ya antes pues compañeras ya han hablado de ello, ¿no? Entonces, pues mis aportaciones sobre todo es ver dentro de violencia de género dónde estamos y sobre todo qué sistemas nuevos ha traído el transhumanismo de legitimación de la violencia de género, ¿no? Y en este sentido, lo que teníamos, pues fijaos, ¿no? Teníamos que, antes de todo el transhumanismo, que es importante tener perspectiva, teníamos que estar debatiendo sobre que no era feminazi, era feminista, ¿vale? Es una recopilación, ¿no? de manifestaciones y, bueno, pues sobre todo cada vez que apelábamos, oye, basta de maltratar a mujeres, que nos dijeran, bueno, ¿y los hombres qué? ¿Y la violencia que sufren qué? Entonces estábamos en ese punto cuando de repente hubo un boom. Y fue muchísimo más allá, ¿vale? Ya no solo teníamos que ir en contra de feminazi o ir en contra de que dijeran que no estáis pensando en los hombres, ¿vale? Que es en plan, esto no va de no pensar en los hombres, va de pensar y poner en el centro a las mujeres, sobre todo a las víctimas, ¿vale? Y empezaron de repente a generar un nuevo tipo de violencia de género. Entonces yo dije, bueno, bien, ya que me he puesto a investigar y descubro que esto es violencia de género, ya estoy por delante de lo que me iba a tocar estudiar y actualizarme, ¿no? En mi profesión. Y entonces empezaron pues cuestiones tan preciosas, ¿no? Tan cariñosas y que se ven con una amabilidad pues muy grande como muerte a la Razfem. ¿Vale? Entonces la plataforma, pues toda la plataforma muerte, ¿vale? Entonces para que veamos la envergadura de esto y sobre todo que en unos años nos han colado por la puerta de atrás, por supuesto sin debate, ¿no? Que es una de las cuestiones, ¿no? Que las feministas españolas hemos logrado que haya debate, pero que de repente pasamos de ni una menos ni una más, ¿vale? A que socialmente se dijera que, bueno, pues que nos asesinaran, que muerta la Razfem, ¿no? Y empezaron a catalogarnos con la nueva marca de la bruja, ¿vale? Que es una violencia simbólica, que es TERF. Ya no solo teníamos que enfrentarnos al feminazi, sino a TERF, que es el nuevo feminazi, ¿no? Y de repente empezamos a ver que nuestras propias manifestaciones, en esos espacios que nos había tantísimo costado conseguir, que, bueno, pues Kill the TERF, ¿no? Otra persona muy amigable, hombre, ¿vale? Que dice, bueno, vamos a asesinar a las TERF, que no dejan de ser feministas, mujeres que reivindican los derechos de las mujeres, ¿no? Y luego hay punchters, ya vemos, ¿no? que disfrutan, o sea, aquí había que evaluar, pues por supuesto, estos sujetos desde la sociopatía como poco, ¿vale? Pero como no tenemos acceso a su evaluación, no lo podemos hacer por la hipótesis que tiene que quedar ahí clara, ¿no? Y, bueno, pues sobre todo en la hipersexualización, si ya teníamos poco, ¿no? Si ya teníamos una agenda clarísima de hay que ir contra la prostitución, hay que ir contra la pornografía, bueno, hay que ir contra todos los sistemas de opresión de las mujeres, pues el género, ¿no? O ese sexismo social que construye la desigualdad, de repente vemos que no solo se blinda, sino que aquellas personas que estamos luchando por ir en contra de ese sexismo social, ¿vale? Que empezamos a ser perseguidas. Bueno, esto por supuesto es un guión de película buenísimo, ¿vale? Pero el problema es que no es una ficción, ¿no? Sino que es una realidad, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos el TEF Reviento, que encima hay que reconocerles que tienen, pues esos juegos de palabra básicos, pero bueno, ahí están, ¿no? ¿Vale? Entonces empezó a haber una violencia totalmente masiva, inusitada, y bueno, por supuesto a nadie se le ocurre ir a la calle y decir, hay que matar a los negros, hay que matar a todos los negros, ¿no? O sea, ¿qué movilización habría en España si eso existiera, ¿vale? Bueno, pues en el momento en el que hay que matar a las mujeres, hay que matar a las feministas, por supuesto, inacción social, ¿no? Entonces, estamos hablando de nuevas formas de violencia de género que ha traído precisamente esta corriente transhumanista, no solo eso, sino nuevas formas de deslegitimarnos nuestras voces, nuestra profesión, nuestras reivindicaciones y nuestra agenda, y también de nuevas formas de violencia. O sea, realmente si lo pensamos, un poquito objetivamente, así como alejándonos lo que podamos, decimos, qué bueno. O sea, como sistema de opresión, como nueva forma de violencia, la verdad es que es muy bueno y hay que reconocerlo, ¿vale? Eso también, por supuesto, implica el hecho del reto que supone combatirlo, que es, por supuesto, en lo que estamos, ¿no? Y bueno, aquí, por supuesto, ningún abolo con cabeza, vamos a por vosotras, ¿vale?
Bueno, ya hemos dicho que vamos a por todas nosotras, o sea, esto es así, no pasa nada, ¿vale? Y luego, por supuesto, bueno, pues qué alegría y qué gozo y qué alboroto el hecho de vamos a decapitar a mujeres feministas, ¿no? Esto es a nivel internacional, por supuesto, ¿vale? Que esto también es un poco la hipótesis de la sospecha, ¿no? Fue una de las cosas que a mí me generó reactancia al principio, ¿no? Bueno, esto es internacional, van a por las mujeres, sobre todo a por las feministas, entonces yo decía, crack, como poco, no vienen a por todas vosotras, entonces a mí eso sí que me generaba rechazo. Ahora veo que no, que es que realmente es así y que realmente lo están haciendo muy bien y que están hackeando todo el avance en igualdad y en lucha contra la violencia de género que habíamos conseguido, ¿no? Y luego, por supuesto, una cuestión que es muy importante poner de manifiesto es la violencia institucional. O sea, dentro de la violencia de género ante la que estamos y que tenemos como reto abatir, ¿vale? Ha habido muchísima violencia institucional, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Ángela Rodríguez Pan, ¿vale? Precisamente hablando de TERFas. Es decir, el propio término, ¿no? La propia pues apología a la violencia contra las mujeres venía de las propias instituciones que supuestamente tenían precisamente que venir a avanzar en los derechos contra las mujeres y específicamente por el Pacto de Estado contra la violencia de género a acudir a las víctimas, cosa que se ha visto que no ha sido así, ¿vale? Luego tenemos también a nuestro querido Pablo Echenique, que a mí me encanta citarlo, ¿vale? Sobre todo por esto de que dicen que somos 4 transfobas que caben en un taxi. Yo no sé qué taxi cabemos aquí nosotras, ¿vale? Pero probablemente como que 4 no somos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta violencia institucional lo que ha hecho, y es importante analizarlo, ¿vale? Aunque nos cancelen por ello, ya nos da igual, ¿vale? Es precisamente fomentar una cultura de deslegitimación de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género. Hemos retrocedido muchísimo precisamente con este tipo de corrientes, ¿no? Y aquí, por supuesto, hemos tenido sí o sí que meter como objetivo de la agenda feminista luchar contra lo que es un agujero negro. El transhumanismo es un agujero negro que ha fagocitado todo, ¿no? Hubo al principio, sobre todo, compañeras que decían, a quienes estábamos diciendo, cuidado con esto porque anula todo lo demás, ¿no? Que decían, no, es que estáis invirtiendo tiempo precisamente en ir a por algo que no es la agenda feminista. No, es que la agenda feminista, como toda agenda, pues hay altas, bajas, ¿vale? Entonces, en este caso tuvimos que dar de alta otro objetivo más, ¿vale? Que era precisamente el hecho de ir contra todo esto y sobre todo evaluar la magnitud de aquello que teníamos enfrente, ¿no? Y aquí es donde, ¿vale? Por si era poco, ¿no? Todo lo que teníamos o de todo lo que partíamos, pues comenzamos a tener que enfrentarnos, ¿no? Precisamente a que se ha dado la vuelta a la tortilla, que esto es brutal, ¿no? Precisamente me gustaba muchísimo el nombre de la mesa, ¿no? Que hemos pasado, pues eso, ¿no? Las mujeres de ser población vulnerable a ser víctimas, a de repente ser privilegiadas, ¿no? Yo me levanto todos los días, me miro en el espejo y digo, qué bien mis privilegios, ¿no? Sobre todo cuando me viene la regla, digo, este privilegio me encanta, ¿vale? Ha empezado, en vez de visibilizar las casuísticas y las problemáticas propias de las mujeres, que son casuísticas por sexo, ¿vale? A decir que, bueno, con esto del transhumanismo ya no hay una realidad material, sino que, claro, como hay una autodeterminación, bueno, pues la persona más vulnerable es la que se autodetermina con mayor vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de tener una discapacidad, me autodetermino discapacitada, estoy al mismo nivel que una persona que tiene una realidad diaria limitante, ¿vale? Es decir, el transhumanismo no solo es ligado al género, sino pues transraza, transdiscapacidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces las mujeres que hasta ese momento seguimos siéndolo, ¿no? Pero digo desde el imaginario social, que las mujeres pues éramos población vulnerable, de repente pasamos a ser privilegiadas, ¿no? De hecho, esto es una compañera que le dicen, precisamente reivindicando los derechos de las mujeres. A ver, Jessica, eres blanca, cis, clase media, no eres trabajadora sexual, no eres quien para hablar de abolir la prostitución, ni para hablar de racismo, ni para hablar de quién es trans, ni para hablar de nada, ¿vale? No eres nadie, no hables de neurodiversidad, es decir, lo que esto ha provocado es que no podemos hablar de absolutamente nada, ni de nuestra realidad, ni de la ajena, de nada, ¿vale? Es un sistema de silenciamiento y de deslegitimación de las mujeres, precisamente porque ya no somos lo que somos, sino que lo que la gente se inventa es lo que ha de primar, ¿no? Que eso es, bueno, pues un poco llevar el hedonismo social pues a su último estertor, ¿no?
Y aquí cabe preguntarse, con todo este estado de la cuestión, si esto realmente es un gaslight masivo o es que estamos exagerando, ¿no? Nos lo han dicho, oye, qué exagerada, qué poco inclusiva sois, seguro que os lo habéis dicho, ¿no? Estás un poco como que discriminando, ¿no? ¿No eres un poco transfoba con eso que acabas de decir? Es decir, están todo el día, ¿no?, diciéndonos, oye, ¿qué problema tienes, no? Bueno, pues vamos a ver si realmente, si contrastamos y si vemos los datos, vemos si estamos realmente ante algo que nos limita o ante lo que supone un retroceso o nos lo hemos inventado. Que imaginaos que contrastamos y que nos lo hemos inventado. ¿Vale? Que eso sería genial, ¿no? Eso es como, ¿cómo se llama? Lo de 1 más 1 son 7, ¿no? Los Serrano, ¿no? Que de repente era todo un sueño. Ojalá, pero creo que no, ¿vale? Bueno, pues si vamos, por ejemplo, a ver el impacto de estas teorías queer, esto, por ejemplo, fue... que varias compañeras han participado, ¿no?, en los cuadernos de igualdad, ¿vale?, recién publicados, y vemos precisamente la evaluación de casos de violencia de género. A partir del 2004 hay un descenso súper característico y con los últimos años hay una subida. Está el COVID por el medio, pero realmente los datos ven que estamos empeorando en datos y en indicadores, ¿vale?, estamos yendo a peor. Si vemos, por ejemplo, la última macroencuesta de violencia de género, ¿vale?, para quien niega que esto exista, bueno, pues víctimas en España, o sea, más de 6,5 millones de mujeres, ¿vale?, que han sido víctimas en algún momento de su pareja o expareja, ya no digamos de otros hombres que no son pareja o expareja. Estos son los datos, ¿vale? Y por supuesto esto indica que ha habido una negligencia política brutal, ¿vale? Tuvimos leyes muy buenas en el 2004 contra la violencia de género, en el 2005, por supuesto, la ley de igualdad de matrimonio, y en el 2007 la ley de igualdad, ¿vale?, donde se especificaba que era entre sexos, y ahora cogemos y dicen, bueno, sí, era entre sexos, pero donde digo género, ¿vale? Y ahora ya no es sexo, ya no es realidad material, sino que es autodeterminación. Por tanto, todos estos avances que sí que habían provocado logros específicos, pues se han ido al traste, ¿no? Y lo mismo con el impacto propio de las leyes identitarias, que bueno... que estuvo también Paula precisamente reflejándolo genial, donde aquí vemos encuestas, que es importante, no sé si lo veis muy bien, pero si no yo os lo especifico. La FRA, que es la Federación Internacional de Derechos Humanos a nivel europeo, ha hecho estudios tanto de las problemáticas que sufren las mujeres como a la población LGBTIQ+, ¿vale? Por supuesto, la población LGB, el hecho de que haya que ver cuáles son sus casuísticas específicas y visibilizarlos, por supuesto que es muy importante, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, vemos que una de las mayores casuísticas que tienen es problemas en búsqueda de empleo, problemas en discriminación, cuestiones sobre todo de gestión diaria, ¿vale? Mientras que a las mujeres llegamos hasta un 75% en puestos directivos de acoso, ¿vale?, así como pues hasta un 40% precisamente de agresiones. Es decir, sí, son problemáticas diferenciadas, pero la envergadura, la magnitud y el daño no tienen absolutamente nada que ver, y mujeres es de muchísima mayor envergadura, ¿vale? Por tanto, las políticas no pueden ser equiparadas. Esto lo digo sobre todo por este rumor de que ahora va a ser Ministerio de Igualdad y de Diversidad. Eso es un truño, ¿vale? Y a decir una cosa peor, me ha salido eso, ¿vale? Tiene que ser un abordaje específico, sí o sí, siempre, ¿vale? Y por supuesto, abordar. ¿Qué casuísticas tienes? ¿Casuísticas donde prima la discriminación? Perfecto, por supuesto que hay que abordarlo. Ahora, ¿tenemos una casuística donde estamos hablando de más de 1.000 mujeres asesinadas y de un acoso laboral de un 75%? Hombre, pues tendrá mayor magnitud que nos asesinen, ¿vale?, a que discriminen en general, y habrá que hacer un abordaje diferenciado, ¿vale? Por tanto, sin ningún lugar a dudas, ¿no?, la violencia de género y el abordaje en igualdad en general, pues en estos últimos años y sobre todo con las políticas identitarias, lo que estamos es ante un retroceso claro, ¿vale? Tanto a nivel deporte, a nivel de violencia de género, donde se anula la ley por lo que os comentaba antes, ¿vale?, como la exclusión de nuestros propios espacios, y sobre todo se abre la oportunidad a que haya incluso más agresiones, porque en los espacios mixtos aumenta el riesgo de agresión. Es decir, que todo lo que habíamos conquistado, pues ahora hay unas arenas movedizas que parece que están fagocitando todo. Veremos hasta dónde podemos, parapetar, pero bueno, realmente el daño está hecho y ahora veremos cómo reconstruir, pero bueno, que nos han metido eso, una herida grave, eso sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y ya como conclusión, ¿vale? Creo que es importante que cuando hablábamos de igualdad, ¿no?, cuando hablábamos de movimiento feminista, cuando hablábamos de muchísimas cosas hace unos años, cuando en Santiago de Compostela ardimos en las calles, tanto en el 8M, 25N, que con la sentencia de la manada, que yo siempre recordaré
yo creo que de por vida, fue cuando yo empecé a divulgar en Twitter, ¿no? Ese día, cuando precisamente pues hubo un movimiento social ha habido lo de la víctima de la manada, era un holgorio y de repente pues nos encontramos miles en la calle sin ningún tipo de organización, fue pura furia, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empecé yo a divulgar pensando que, bueno, pues que no me iba a hacer caso ni Dios, también os lo digo. Y bueno, aquí estoy, para que veáis que hay que mínimo intentarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que toda esa fuerza que tenemos, ¿vale?, pues ha sido fagocitada y hemos sido engañadas de aquellas personas que creíamos que nos iban a ayudar y que creíamos que nos representaban, que no es el caso. Entonces, bueno, pues simplemente toca rehacer estrategias, por supuesto confiar en nuestra fuerza, ¿vale?, y tener en cuenta que, bueno, pues el transhumanismo no deja de ser el hijo pequeño del patriarcado actual, ¿vale? Esto es como el COVID, que hay distintas cepas, pues estamos ante una cepa patriarcal brutal como es el transhumanismo, ¿no? Y ya para diferenciar, que me he quedado ya hace unos minutitos sin tiempo, como conclusión, creo que es muy importante ver que, por supuesto, que hay que diferenciar personas vulnerables, pero desde la realidad material. Hay que volver atrás y decir, vamos a ver, qué limitaciones reales tenemos. Y, por supuesto, las mujeres tenemos que ser una prioridad y estar en el centro, no solo porque los datos nos avalen, sino porque ya basta, ¿no?, de que siempre nos posterguen. Y luego, por supuesto, creo que es muy importante también reforzar lo que es el movimiento feminista. Sí, echando a los troyanos, eso por supuesto. Pero creo que también es muy importante el hecho de reconocer primero la fuerza que tenemos y lo segundo, los liderazgos que tenemos. De hecho, tal cual lo que habéis hecho con la presidenta, con Concha, que vamos, me ha encantado, soy muy fan cuando siempre se hace reconocimientos a mujeres, porque creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Nos han fagocitado precisamente porque se han erigido como líderes del feminismo. Tiene que haber líderes del feminismo propios y tenemos que reconocernos entre nosotras, apoyarnos, ¿vale?, y sobre todo tener más que claro que la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias, Laura. Fixeches algún spoiler por aí das preguntas, pero bueno, non pasa nada, vamos a continuar. Ahora vai a falar Paz, así que cando queiras. Isto así e así. Non podo ir para atrás. Bueno, boas tardes. Bueno, o recoñecemento a toda a plataforma é un esforzo inmenso de unha dedicación de horas de voluntariado, porque o feminismo e a igualdade sempre ten este punto de voluntariado inmenso, que é un movimento internacional que se basea nesto. Noraboa a exposición da compañera, que non creo que chegue a este momento. Se me pide unha exposición moi amplia, espero que isto o reloj, 15, aí vamos, llegamos. Entonces espero non, bueno, por lo menos non quedar moi por debaixo de Laura. Entonces, mire, sí é verdad que se me sinala que realiza unha exposición sobre como se está tratando ou hacia onde derivamos que as novas confrontacións normativas as que non a nivel nacional, a nivel internacional, non? Mire, a violencia parte dunha base clarísima, é dicir, a desigualdade e subordinación que persiste actualmente entre home e muller, e cando digo home e muller utilizo os términos da forma estrita porque é desigualdade, é dicir, blanco, negro, non sei como dicir, unha desigualdade estrutural, non podo desvinculala, imposible, deses ambos conceptos. Isto nace co contrato social, vale? Aquel señor Rousseau, Montesquieu, que estudias na universidade, que é moi bonito, está moi ben, nunca entendes hasta que punto nos pudo vincular o contrato social. Bueno, facer dunha forma, bueno, que tampouco son filósofo, non? Pero dunha forma así asumible, un concepto clarísimo, el partido, o señor Rousseau decía, o contrato social parte de que todos os usuarios humanos nacemos libres, pero o contrato nos interesa dentro do Estado porque nos interesa que se nos dé protección, que se nos dé, que teñamos un exército, bueno, estamos falando do século, dai 2 séculos, non? E nos interesa nacer libres, que estar no contrato social, o que está moi ben, é un contrato social que dentro do Estado de Dereito constitucional se arrastra hasta de agora, durante séculos, porque é a base do constitucionalismo e da visión de poderes. Está moi ben, pero, sin embargo, el sí que se esquecía dunha cousa, seguramente intencionadamente, porque Rousseau tamén era un home, e Montesquieu tamén.
Sin embargo, hacía unha cuestión moi peculiar, naces libre, pero ti me estás poñendo no contrato social subordinado ao home. Vale, isto que arrastramos, básicamente isto, e isto se arrastra a actualidade, porque, home, evidentemente temos logros, sobre todo no aquí, na parte occidental do planeta, xa che colocan os mapas arriba, para decir que somos os ricos, e abajo, cando en realidad, a terra xira e xira, se nos poñen arriba. Entón, en este sistema, é verdad que Rousseau nos deixou quedar bastante mal. E iso que incluso nos seus libros, a parte do contrato social, o anterior, de familia, patrimonio, Estado, si relata evidentemente como o home o define como burgués e a muller nos define como proletario, é dicir, que ele é consciente plenamente da situación de desigualdade que tiña cando fai o contrato social, absolutamente. O contrato social establecenos un orden de subordinación, de vida cotidiana, de dentro da casa, de coidar da prole, de coidar do matrimonio, patrimonio, control, monogamia, control de reproducción, todo. Bueno, que evidentemente hai moitos avances, estamos avanzando, pero estamos ainda no contrato, non teñamos claro que Rousseau, insisto, non nos deixou quedar tan ben. Isto corre que, Dios mío. Violencia e consecuencias. Mira, a violencia, o que lle interesa á persona que ten poder, a violencia e o control, de acordo? E muller-home non é unha diferencia. Primeiro, a consecuencia mortal como homicidio ou suicidio, producir lesións. É dicir, cando se di que non hai diferencia e que non nos afecta ou que ser vítimas nos trae privilexios, é absolutamente falso. Porque, desde logo, non vin vítimas en ningún momento que tuveran privilexios, porque non os teñen. É dicir, esa ferramenta moi antigua que se sigue utilizando, porque en unha década xa se quedou para mí obsoleta, de que as mulleres denuncian porque teñen unha recompensa económica, pois é falso. As mulleres non chegan ao xulgado ni as comisarias pensando o que lle van a dar. Un lado, porque non o saben, e outro porque tampouco a recompensa económica é tan elevada como para tomar unha decisión dese calibre, e se vemos as estadísticas do observatorio, case máis do 70%, arredor do 70%, e é unha cifra invariable anualmente, entran por atestado, vale? Que significa iso? Que son a policía que chama cando pasa o altercado, e en ese momento ti non estás pensando nas consecuencias, é unha falsa. Bueno, aparte da violencia, consecuencias mortales como homicidio pode producir lesións, o 42% das mulleres vítimas de violencia refiren algunha lesión consecuencia dita violencia. Esta é unha estadística de Eurostat que sale agora no 2022 e que se refire a toda a Unión Europea, que non é especialmente diversa ni diferente, bueno, diverso, cuidado, non é especialmente diferente a macroenquisa que fixo a Delegación do Goberno co Ministerio de Igualdade no 2019 referindose a España, que é bastante similar. Vamos a ver, tamén quero facer un pequeno parón aquí, non é que en outros países non haxa violencia, non é, de feito, a ratio por cada 100.000 habitantes asesinadas é Islandia, que ten precisamente, canta máis igualdade, isto non se di, canta máis igualdade a muller, máis risco. Por qué? Porque o señor Rousseau nos deixou mal no contrato, vale? Nos deixou en subordinación, aí debemos estar. Tamén hai que ter en conta que ocasiona embarazos non deseados, abortos provocados, problemas ginecolóxicos, tamén ten o doble de probabilidade de sufrir un aborto, todas as persoas que sufren violencia parella durante o embarazo está asociada a unha alta probabilidade de abortos involuntarios, que por eso se insiste no Pacto de Estado nun tratamento multidisciplinar de violencia, precisamente por eso, porque sanidade, ensino, a ver se me dá tempo de dicir algo, ensino, que tamén é moi importante, pode ser parto prematuro, hai que ver que sucede, que hai detrás destes casos para saber descartar unha violencia. As mulleres vítimas de violencia tenen un 6% máis posibilidades de sufrir un aborto e un 40% máis posibilidades de sufrir un parto prematuro. Tamén se está estudiando, é porque o visualicei nas declaracións, sobre todo estas señoras que levan 48 anos casadas, 45 anos casadas, con unha violencia tan sostida e uns relatos tan terribles, non? Isto que sucede, e que non sei dos rurais máis seguramente que nas urbes, evidentemente, os relatos delas son absolutamente desbordantes, para calquer mente, incluso a miña, que está acostumbrada a escoitei máis de 10.000 relatos en moitos anos, de unha trinchera constante, e a verdade que non se di, hai moitos intentos de suicidio, de acordo? Que isto non se fala, o sea que vítima privilexiada non sei que refere, é dicir, insisto, o señor Rousseau moi mal nos deixou. Según análisis do 2013 da OMS, as mulleres que sofren violencia de parella teñen casi doble de posibilidades de padecer depresión e problemas ca bebida.
Isto que parece unha tontería, non o é. Estas mulleres de... Bueno, que nas urbes igual hai, pasa máis desapercibidas, pero no eido rural hai que ver que hai detrás de todo isto tamén. Ademais dunha predisposición xenética que tamén concurre, evidentemente hai moitas mulleres con relatos terribles durante 2-3 décadas que evidentemente teñen que refugiarse nunha bebida porque isto vai así, co cal todo o sistema debe estar alerta de privilexiadas nada. A violencia sexual, algo que estamos falando actualmente, a lei de si e si, a violencia sexual é un eido que me gustaría que non nos esquecéramos, hai que abordala. Me encantaría de veras teñen a oportunidade, veño que incluso fará de libros, o de Carol Patterman, que é el contrato sexual, xa que ten oportunidade de ler, que é algo maravilloso, que ten moitas décadas de escritura e que sigue sendo tan actual. Me encantaría que o enseñaran tamén os nenos nas escolas, que moita falta fai, é dicir, que aquí de igualdade nada, porque o problema é que sacudimos e que cando son pequenos xa creen que somos iguais. Por ir de rosa ao azul non somos iguais, É dicir, un color non nos fai iguais, é dicir, hai unha diferencia estrutural elevadísima e que continuamos con este contrato sexual, sempre un contrato en que as mulleres, desde logo, non nacemos libres no contrato para elegir, a diferencia do que nos quixeron vender durante séculos. E pasa que a rebelión, que se fixo durante décadas, claro, pasa por moitas vicisitudes, non? A violencia sexual tamén na infancia, eu quero dicir, pois vou falar un poquinho, bueno, non sei se me dá tempo da prostitución. Calquera estadística que se dé a nivel europea, sobre todo hai unha estadística moi intensa a partir da regularización da prostitución, a súa normalización e regularización tanto en Holanda como en Alemania, que todas as universidades, persoas que se dedican ao ámbito da psiquiatría, do control das secuelas tan graves que isto produce, establece clarísimamente, da igual a estadística que vesas, da igual, sempre entre 80 e 85% das mulleres que entran na prostitución, entran con 13-14 anos, dista moito de ser voluntario, de acordo? Eso en primer lugar. En segundo, digo porque esa deshumanización, esta situación, que non, hai que ver a realidade, vayan aos xulgados, convido a que vayan aos xulgados a ver as declaracións, ni libres, putas libres e felices non as vi nunca en mi vida. Ese é o imaginario social, que libre, que empoderada, falso. E calquera estadística o di claramente, é dicir, entre 80 e 85% empezan 13-14 anos, que evidentemente non é voluntario, non tes capacidade para tomar unha decisión dese calibre, de dispoñer da tua liberdade en esa idade, e ademais a maioría, máis 80%, relatan sufrir abusos na infancia. De acordo? Vale, por iso, cando falamos de liberdade, hai que ver moi claramente onde está eso e como son as infancias e as adolescencias, que, por exemplo, a Mele Tiganos, que é unha grande, que o relata moi ben, ela relata como se fabrica unha puta, non? É dicir, de libre nada, e a diferencia estrutural é inmensa. Bueno, é unha breve referencia porque non me queda moito. Bueno, no 2022 se realiza unha macroenquisa que pon aquí balance estadístico sobre trata de explotación de seres humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que está dentro do Ministerio do Interior, dentro da Secretaría de Estado, e por eso se chama crimen organizado, porque realmente é crimen organizado. E fíxese, din, 304 operacións en un ano, de 693 persoas detidas, desarticulados 78 organizacións e grupos criminais. Parece moitísimo, pero non é, 7.600 inspeccións administrativas, que son unha cifra que nunca entenderei como sucede. Inspeccións administrativas a locais dedicados á prostitución a centros laborais. Que significa iso? Que se avanza moitísimo, pero seguimos estando en ese engano de la prostitución libre e que entramos en el local e unha asociación administrativa, por se acaso son irregulares. É dicir, mire, ninguén ven abandonando o seu país dunha forma voluntaria e moito menos se tú fixe un abuso na infancia en un país menos desarrollado e evidentemente libre é imposible que se falaremos incluso un poquinho se me dá tempo. Ese balance é extraordinario, pero hai moito que facer. Dice que un total de 1.180 vítimas de redes de trata e explotación sexual laboral entre as 26 menores en este momento. Cando que digo isto, quero dicir que se está avanzando moito, pero tamén hai unha cuestión, son as vítimas que se detectan, vale? Parece 1.000, sí, pero 1.000 é imposible, ten que multiplicarse por moito, porque hai moita prostitución, moita trata, moita explotación sexual, mas xa temos normalizada. Que non estén nos clubs, ou que os clubs se pecharan por motivos de estranxería, non por liberdade sexual, que non nos compren, que non nos vendan a moto, porque non é verdade. Non se afrontou ainda a liberdade sexual como hai que afrontala,
De feito, a maioría das persoas que exercen ou que se dedican, que decide actividade, a mí ni siquiera me gusta decir actividade, porque non creo que nin é profesión nin actividade, eso é falso. Eso quizás é unha das grandes ataques elevadísimos á liberdade da muller e á liberdade tan intrínseca como a sexual, que debe ser algo desexado e comprendido, que deixa gravísimas secuelas nas persoas, hasta forma que inimaginable, é dicir, incluso teñe despois, a veces, medo a salir á rúa por as luces das farolas que lle recordan as luces de neón. Isto non é, toma moitas pastillas por sobrevivir. Desto non se fala, porque non gusta, non interesa. Bueno, de privilexiada nada, porque aumenta a vulnerabilidade das vítimas sempre, manteñen a demanda de bens, servicios producidos por persoas de trata, crean ou manteñen un entorno onde as tratantes e os seus cómplices poden operar impunemente, sobre todo porque agora o do Club de Alternesa parece que un romántico, parece un romántico do Club de Alterna, agora se exercen en pisos particulares, privados, moi difíciles de controlar por o dereito e a inviolabilidade do domicilio. Por eso, a loita contra a prostitución e a explotación sexual e a trata moi importante, como este último marco deste 2022 que está facendo hasta 2026, o que se adica por o Ministerio do Interior 204 millóns de euros, que me parece elevadísimamente suficiente, porque 204 millóns de euros só gastan en detectar as vítimas, que é moi difícil detectar, porque a maioría son irregulares. Detectalas é moi difícil, hai que facer un traballo de campo inmenso, son 4 anos, en 4 anos 204 millóns de euros, e sobre todo se din que se van a dedicar a facer unha labor no ensino, espero que sexa verdade, de acordo? Prostitución, pornografía, me gustaría, se teño a oportunidade de facer unha breve referencia ao último informe de Save the Children sobre o uso de pornografía entre os menores de españoles, 1.756 menores de entre 13 a 17 anos que se interrogan, e as conclusións son moi interesantes. Por iso que o ensino non é que o profesor teña que saber, o ensino ten que ter unha plataforma tan importante desde pequenos, non que empecen aos 12 anos, ten que ser desde pequenos para que te determinen realmente a desigualdade e os riscos que é ser muller, precisamente, non? Non sei se me dá moito tempo. As Oficinas de Nacións Unidas contra a Droga e o Delito documentan os casos de documentar e identificar, entre, só din, trata de persoas identificadas entre 2006 e 2016 a nivel internacional, 225.000 vítimas, solo. A identificación é, porque a maioría son irregulares. Se estima que 2,5 millóns o número de vítimas de trata, sin embargo, calcules que por cada vítima de trata que se identifica, existen 20 máis a identificar. Mínimo. E é unha moi fiable o que din. E metade das vítimas de trata son menos de 18 anos, e o 20% das vítimas son nenos. Se arrastra, isto sempre hai un contido económico en todo, se arrastra 32 millóns de dólares, de acordo, anuais, que me parece, billóns, perdón, do que se aflora, é dicir, é despois do tráfico de drogas e do tráfico de armas, a actividade do crimen organizado máis lucrativa. E, bueno, a veces facer unha pequena, que non me dá tempo, o 52% dos tratantes son homes e 42% das mulleres. Curiosamente, o 52% dos homes que son tratantes supera o 42% de mulleres, pero a maioría das detidas e das condenadas por prostitución, curiosamente, son mulleres, de acordo? Fíjate, por os homes, incluso en eses casos, somos incapaces de poder realizar unha operación gubernativa e judicial tan clara, tan importante, como poder realmente deter ao máximo que son 52. Despois, cuidado que as mulleres son convirten en tratantes porque queren salir da prostitución. Ti empezas desde abaixo e subes, porque aquí hai unha situación, bueno, sabrá mellor claro que a mí, sociolóxica e psicolóxica moi importante. Mellor ser opresora que volver a ser oprimida. De acordo? Claro, que non quero que se queden con identificar que as mulleres, que malas, que son tratantes, claro, que sales daqui e evidentemente nesa, bueno, aparte que se fan moi ben, se acabo, me dá 0 points aí. Que me encanta esta frase porque Sonia Sánchez é unha superviviente de trata, que era argentina, e, bueno, Argentina, como Amelia, son as grandes, Amelia e Sonia son as grandes, as que teñen libros e son referentes de como realmente o contrato sexual sigue perpetuándose, non? Ela di sempre, a mí me prostituyó el hambre, la falta de trabajo, de un techo, de falta de educación, de vivienda. Siempre digo que el Estado es el primer proxeneta, el dueño de la fábrica de putas. Son los gobernantes de turno los que violan nuestros derechos, nos empobrecen con políticas públicas vacías de inclusión y que dan únicamente sometimiento.
Los demás entonces hacen uso y abuso de nosotras, las pobres. Es que cuando hay hambre... Bueno, que Sonia Sánchez me parece unha persona que teñen a oportunidade de escoitar o lela, me parece unha persona impresionante, mas conta unha historia, esa agora así que me cortas, acabo, unha historia super bonita, porque era unha zona de Argentina, porque se ten ese, sempre, como ese imaginario social, non? De que a persona que vai a prostitución sempre estranxeira, non, era Argentina, vivía en Argentina, vivía nunha zona moi empobrecida, pero era unha muller moi inteligente e quería ser policía, foi a Buenos Aires con seu pai, cos poucos cartos que tiñan, e entonces ela sacou todas as probas físicas e aprobou as probas como se di, as probas de estudiar, non? Que era unha persona moi inteligente, pero que pasaba? Que ela midía 1,57 m, necesitaba 1,60 m, 1,58 m, 1,60 m, e sempre día, son puta por 2 centímetros. Me quedo sin aire, me quedo sin aire. Bueno, moitas gracias, Paz, non te preocupes, que non che quede a pena de non... sin aire, non é capaz de non falar de educación, que é algo do que trataremos despois nas preguntas. Vamos a dar espazo a Rosi para que nos conte ela. Vale, ahora sí. Sí, hacemos el... Ahora sí. Bueno, moi boas tardes a todas, parabéns pola organización deste congreso, parabéns, Tuxa. Eu que son unha convencida do activismo social, unha militante, sempre me defino como militante das organizacións agrarias, das organizacións sindicais, militante do feminismo, pois tamén quero presumir de ser militante da plataforma, aínda que aporto o meu graíño de arena e me gustaría ser un pouquiño máis proactiva, pero a verdade é que moitos compromisos a veces me comen. Bueno, estamos en Teo, isto é rural, entonces, pois, tiña que vir a decir algo tamén das mulleres rurais, que ademais o espacio onde levo traballando, pois, desde que tiña moi pouquiños anos. Quero poñervos unhas ideas de partida, porque decir, cando empezaron a salir as leis contra a violencia de xénero, empezamos a ver que había ferramentas e que había carencias, pero había ferramentas para traballar, pero no rural tiñamos a sensación de que eso non chegaba e queríamos saber un pouco por qué. Entonces, bueno, hai unha situación de contexto que, bueno, pues Galicia 83% do territorio é un territorio rural, que temos problemas de dispersión, que temos despoboamento, que vivimos en espacios moi illados, que temos un problema de envellecemento da poboación, que además os recursos no rural, pois especialmente os recursos públicos, pois non son especialmente abundantes, ademais nas épocas de crise son os primeiros sitios onde pecha todo, e ademais, pois polo declive demográfico, pois tamén van pechando escolas, van pechando centros de saúde, van pechando centros sociais, e polo tanto temos unhas carencias que queríamos ver se condicionaban, non, de alguna maneira, como se producía a violencia de xénero no noso entorno. Tamén hai outra parte, que esa socialización a que todos accedemos aparentemente por igual, ese contrato social, pois ao mellor no rural non se materializa ao longo da nosa vida da mesma maneira e vai mudando. E hai algo que todas as mulleres cas que falamos ao largo do tempo falan desa parte que é a opresión, ese ambiente abafante, esa sensación de que cando ao mellor en unha mesma casa vives 2 e 3 xeneracións da mesma familia, que vives cos teus sogros, que vives además cos netos, que, quer dicir, esa falta de espacio propio moitas veces condiciona pois tamén como te podes desenvolver en esa vida particularmente, non? Entonces, queríamos saber si esos condicionantes que son propios do mundo rural de alguna maneira podían incidir en como se dá ou como se perciba a violencia de xénero, porque además a persistencia desa mirada tradicional que hai sobre o rural fai que o traballo das mulleres per se sea moi invisible e para canto máis a violencia que pode haber dentro de un fogar se xa non se ve, digamos, socialmente que estamos as mulleres no rural. Entonces,
Nos quixemos facer unha enquisa, isto foi no ano 2017, para decirlle ás administracións, oiga, que aquí hai uns condicionantes e queremos ver se iso influye en como se dá a violencia de xénero no rural. Mirade, fixemos unha enquisa cos nosos propios medios, fixemos 1921 enquisas, despois falan das macroenquisas, e eu vos vou a dar algúns resultados desta enquisa, pero o primeiro que vos vou a decir é que cando a presentamos ao Ministerio e cando a presentamos á Xunta nos dixeron que non era profesional, que os nosos datos non... Quer dizer, non varía. Pero bueno, o resultado, e logo vos direi máis, va. Algúnas das respostas porque non vos vou a relatar todo, pero por facer un resumen. Mirade, só o 55% das mulleres identificaban correctamente a definición de violencia de xénero. Polo tanto, se non identificas, dificilmente podes situarte en me está pasando isto, vale? Para un 83%, a violencia, sin embargo, tiñen a sensación de que se iba incrementando. E era unha percepción de entorno e logo veredes hasta onde pudo chegar. Para un 95% non se falaba suficientemente do tema, sobre todo canto máis cerca dela. Lo veo na televisión, o vexo na radio, o vexo no periódico, pero non teño unha referencia cercana de como está eso, porque además me costa falar deso, porque solamente 6 de cada 10 falaban deste tema e además cas persoas máis afíns, pero sempre fora da familia. Era moi difícil falar da violencia dentro da familia. Outra cuestión importante é que non hai entidades no entorno que informen. Non hai asociacións que informen, non hai centros aos que poder ir a consultar, non temos nada cerca que nos axude realmente a identificar esa violencia. Ademais, non coñecíamos as campañas, as da televisión, pero decirvos que 8 de cada 10 mulleres entrevistadas pensaban que esas campañas non estaban pensadas para elas, como que non as interpela, non se sinten identificadas con esa campaña. Polo tanto, as levaba a conclusións que non deixan de ser bastante razonables. Pois, por exemplo, que a violencia no ámbito rural que era moi difícil de detectar, moito máis difícil de detectar. E, además, dicen, non temos suficiente información para detectala. E, además, non estamos o suficientemente protegidas. Nos sentimos discriminadas en términos de protección en relación cas mulleres da cidade. E, ademais, para unha parte importantísima, para o 6% das persoas entrevistadas pensaban que iso só se pode dar dentro da parexa. Non entenden a violencia de xénero fora dese ámbito. Decirvos que dentro das moitísimas preguntas que fixemos e que veñen un pouco a conta do tema ao que chegarei ao final, vale? Solamente un 39% identifican a prostitución como unha forma de violencia e solamente un 50% identifican a pornografía como unha forma de violencia. Cando lle faz algunha destas preguntas trampas que se fan en todas as estadísticas que só hai unha resposta correcta, que cales son os motivos polos que se pode chegar á violencia, e a resposta correcta non hai ningún motivo que o xustifique, pero lle dábamos un montón delas para que a ver que nos contestaban, pois mirade que me teño que acercar. Hai un montón de mulleres que xustifican a violencia por un montón de motivos: falta de educación, falta de autocontrol, falta maltratos na infancia, persoas violentas, problemas psicolóxicos ou mentais que aparello provoca, drogas e alcohol. O sea, só había unha resposta correcta. E, sin embargo, a maior parte das mulleres buscaron unha excusa para xustificar a violencia. En canto ao nivel de coñecemento, cando lle preguntábamos se coñecían, ao final, eso de que se fala de que nas aldeas todo se sabe, é verdad. É moi certo. Porque cando lle preguntas cantas persoas do teu entorno coñeces que sufran violencia de xénero, pois 6 de cada 10 mulleres identificaban claramente a alguén do seu entorno que estaba pasando unha situación de violencia de xénero. E, sin embargo, de todas esas persoas que identificaban, solamente eran conscientes de que se denunciaran 2 de cada 10 casos. O sea, 8 de cada 10 casos conocidos quedaban sin ningún tipo de denuncia. Bueno,
como nos dixeron que a nosa enquisa non era boa, ao final convencimos ao Ministerio de que fixera a súa. Pero eso nos levou hasta 2021. O sea, tardamos 3 anos e pico en convencelos. E fixeron a súa enquisa, e mirade que graciosos que eles fixeron 167 enquisas a mulleres do ámbito rural, 333 a profesionales que actúan no ámbito rural, teóricamente, e 23 a mulleres víctimas. Nós fixéramos 1900 e non era boa, pero a deles foi boa. Pero, mirade que casualidade, que estuvo moi ben, porque digo, boa, non somos tan malas traballando, xa veredes. Mirade, en esta gráfica, a percepción da violencia de xénero por parte das encuestadas. Bueno, o 37,73%, me vou a dar a volta que vou a ler aquí, identifican que o daño exercido hacia unha muller pola súa condición de sexo xénero. O que vos decía, se non identificamos ben o concepto, solamente o 37% identificaron correctamente o concepto de violencia de xénero. Despois, en canto ao conocimiento das víctimas de xénero no seu entorno, pois aí están, o 80%, pois o mismo que nos dera a nosa. En canto ás principales formas de violencia de xénero, está a violencia física, a violencia psicolóxica, pero despois na outra gráfica que está para lá, eu volo leo porque sei que non o vedes, pero dice, outras formas de violencia de xénero, a utilización da violencia, a utilización violenta da figura da muller como objeto de fantasía. O sea, a cosificación das mulleres só perciben o 6,67% e a violencia simbólica a través dos estereotipos de la prostitución, las imágenes tal, pois tamén solamente identifican o 6,6% das mulleres. Pois este é o contexto no que tuvemos que empezar a traballar e a traballar coas mulleres do ámbito rural para avanzar en percibir, en coñecer, en enfrentar, en prevenir actitudes que puderan axudalas a combatir a violencia de xénero. E outra que me quedaba, tamén sale que as mulleres do ámbito rural non se identifican cas campañas institucionais. Esos anuncios que salen na tele, na radio, nos periódicos, non van con nós, non falan de mulleres rurais, non sei, eso será para outras, para nós non vai. Mirade, ao final, as características da violencia de xénero no rural, pois, están claramente identificadas. Non é que sean distintas, pero o territorio fai que operen de maneira distinta. E vos vou a dar unha cifra actualizada que saquei da estadística que presentou a Delegación do Goberno, hai uns días. Mirade, este ano hai identificados 4.753 expedientes de mulleres que necesitan protección en Galicia. Nas cidades son 1.876, no rural 2.877. E onde están os medios para protexer as mulleres? O 60% dos casos están no rural, e onde están os medios para protexer as mulleres? Bueno, entonces, padecemos invisibilidade e descoñecemento social, o silencio das víctimas, a larga permanencia nas relacións de malos tratos. De media, no rural, as relacións de malos tratos de media son 20 anos. Iso quere dicir que a que denuncia cando leva un ano de parella se compensa con outra que denuncia cando leva 40. Esos relatos os que facía referencia a Paz, a permanencia das mulleres do rural nas relacións violentas é terrible. Temos eso, falta de recoñecemento, falta de anonimato a hora de acceder aos recursos. Tú vas a contarlle ao médico e é o mismo médico que atende a teu home, que atende a tua tía, que atende a tua prima, que atende a tua abuela. Entras no cuartelillo da Guardia Civil e te está vendo o veciño, te está a querer dicir, é moi difícil acudir aos recursos cando estás exposta á mirada e ao recoñecemento público. Vou a pasar porque quero chegar a esta, que me quedan 3 minutos, e é a última, e quería chegar hasta aquí. Bueno, con todo ese contexto, e fago referencia, e vos quero tamén recomendar un libro, hai un libro moi bonito de María Sánchez que se llama Tierra de Mujeres, que dice que o feminismo e o movimento feminista chega ao rural de unha maneira distinta e que además as mulleres do rural non lle podemos pedir que avancen ao mismo ritmo
en esa concienciación, en ese emprendemento, en ese empoderamento, ao mismo ritmo que se avanza nas cidades, porque o territorio condiciona demasiado e además necesitas moito máis empuxe e moito máis arroupe para romper con todo ese ambiente coercitivo a veces co que vivimos no rural. Entonces, cando estábamos empezando a avanzar en isto de concienciar as mulleres contra a violencia de xénero, que ao principio íbamos ás charlas e tiñamos unha, dúas mulleres, pero de repente xa empezábamos a ter 20, 30 e tal, pois nos chegou a agenda queer e LGTBI e se empezou a colocar nos nosos espacios. Non sei se vedes a primeira frase, pero eu poño aí arriba que entre a empatía e a simpatía estamos perdidas. Non temos nada que facer. E vos digo por qué. Porque mirade, vos vou a poñer varios exemplos. Por exemplo, nos coles rurais, exemplos reais de situacións que nós vivimos dende FADEMUR, dende a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais. Nos facemos programas para os coles rurais agrupados, e onde vamos a eso de que non hai cerebros ni azules ni rosas, se pode xogar co que che dé a gana, el rosa e el azul non identifican nada, charlas de igualdad. E vamos nós, e estamos dando as nosas charlas, traballando con nenos de 3, 4, 5, 6, 7, hasta 11, 12. E fomos a un cole, e estaba indo a cousa estupendísimamente, pero de repente chegamos un día ao cole e nos dicen que non podemos ir a volver a dar unha charla, porque resulta que unha destas asociacións, Arcoiris, tamén foi a ese mismo cole a dar unha charla, e en ese caso estábamos falando de alumnos de 7, 8 anos. E resulta que identificou 2 potenciales casos de menores trans. Entonces eu, cando me chama a compañeira que vai a dar esas charlas, me digo, bueno, non te preocupes, vaite do cole, xa falarei eu ca directora e co tal, e bueno, pois tal. Efectivamente me acerquei e, claro, dixe, mire, que non entendo, claro, é que, claro, detectaron e tal, entonces el protocolo, de repente entra en xogo o protocolo, e entonces, claro, o falamos no claustro, e viñeron por aquí, e lle dixeron que, claro, despois de que entraran en el protocolo, viñechedes vos e dechedes outra charla, resulta que se confundiron os nenos que estaban baixo o protocolo, e entonces se montou el guirigay. E entonces, o cole, ante as amenazas del colectivo Arcoiris, decideu que era mellor pedirnos a nós que deixáramos de ir a dar as clases porque, claro, nós non os vamos a cancelar, nin llevamos a montar unha manifestación á porta do cole, nin llevamos a montar un titular de prensa, pero eso é real e eso pasa nos coles do rural. Outro exemplo, nas asociacións de mulleres. As nosas asociacións son espacios de participación, de socialización. Agora, co tema da COVID, pois se ruralizou moita xente. De repente hai moita xente que se volveu ruralita e volveu por rural e, claro, bueno, pois eu tamén quero participar nas asociacións, pois mira que guai, vale, estupendo, pois vente, ven pa aquí e tal, pero claro, a veces chegan tamén xente que se viste de purpurina e como queren ser os protagonistas de su vida e de la de los demás, pois entonces empezan a colonizar e como además son xente tan dinámica, con tantísimas ideas, tantísimas inquietudes e tantas ganas de hacer cosas chulas, chulísimas, bonitas e bonitísimas. E as nosas mulleres di, sí, miña reina, ven pa cá, non te preocupes, sí, mulleriña, pero fai o que queras. Ai, deixade, mira que janiñas de traballar ten. E entonces, de repente, te encontras con que, claro, dices tú, oye, e as actividades que tiñamos pa isto? No, é que de repente, pois tes que falar do seu en todos os foros, e se non falas ti, falan eles, porque eso, entre a simpatía das mulleres e a empatía, pobriño, e deixo falar, e que máis dá, muller? Xa falaremos outro día do noso. Entonces, ao final, te colonizan todos os espacios que estabas construindo de discusión. Nos escasos actos institucionais que conseguimos montar no rural, pero eso tamén pasa nas cidades, pero bueno, nas cidades hai máis para combatir, pero no rural, tú en un concello pequeno que montas o 8 de marzo unha concentración na que tes 12, 15 personas e que teñas que falar
de los oprimidos, es que de verdad, o 8 de marzo, o 25 de novembro, es que te colonizan todos os espacios institucionales, tens que meter sempre a súa agenda dentro da túa agenda. Porque se non metes a súa agenda, entonces van a xunto ao concelleiro de turno, ao alcalde de turno, bueno, quero dicir, o sabedes de sobra, se protestan en sitios onde hai 200.000 que non montarán donde estamos 14 ou 15. Entonces ese pues, é moi difícil de combatir. E entonces, pues ao final nos están levando a un retroceso terrible, porque nós non tiñamos chegado. É que ainda non tiñamos chegado, estábamos empezando a andar. E cando estábamos empezando a andar e empezando a construir un movimento de concienciación potente, de arroupe, de sororidade, de complicidade, chegaron eles e desbarataron o todo. Pero eu xa vos digo, insisto, e xa termino, eu creo que, e sinto ser pesimista, pero creo que entre a sororidade é o que nos queda, porque se nos vamos a la empatía e a la simpatía, estamos perdidos. Bueno, moitísimas gracias ás tres. Vamos a lanzar ahora unha serie de preguntas. Rosi, comeuse esta primeira pregunta, porque che iba a preguntar como afecta a inversión, toda a inversión e todos os recursos que están sendo orientados á prevención e á erradicación da violencia de xénero, como pode ser o presuposto, a alza presupostaria do Pacto de Estado, o papel dos CIM tamén, tanto en concellos rurais como nas cidades. Iba a preguntar un pouco a que vedes que están sendo dedicados estos recursos, se está existindo unha presión por parte do lobby transhumanista tamén transxenerista para ir reconducindo toda esa financiación que iba en orixe a loitar contra a violencia de xénero e que, como ti ben decías agora, polo menos desde o eido rural, está sendo en parte fagocitada por todo este movimento transxenerista. Entón, dou por respondida esa pregunta pola túa parte? No, intervén, Didi. Se me deixas facer dous apuntes. Por suposto. Galicia ten 313 concellos, hai 89 CIMs. Están dicindo que hai 103 ou 104 no último reconto, pero é froito de que están comarcalizando e están incorporando concellos a CIMs que xa existen, ou mellor incorporando unha persona técnica máis, pode ser abogado, unha traballadora social ou demais. Ademais, os CIMs agora lle encargaron tamén facerse cargo da agenda LGTB, tamén teñen que atender as persoas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, quero dicir, están incorporando máis. E en canto aos fondos do Pacto de Estado, eu quero dicir que a Xunta que presume de que cada ano incrementa os orzamentos dedicados aos plans de igualdade, aos programas de igualdade, non é certo. Os fondos propios da Xunta levan conxelados, de feito pegaron un baixón terrible entre 2008 e 2012 e nunca recuperaron ese nivel de inversión. O que está vindo máis diñeiro do Pacto de Estado para destinar a campañas que deberían a algúns darlle vergonza. Porque a pouco que miredes por aí los loguitos del Pacto de Estado en que campañas se meten, a verdade é que lle deberían dar de bastante vergonza. Era de maiores. No, un apunte maravilloso. Que ahora vou a relanzarlle un pouco a pelota por aquí a Laura, xa que, como experta en psicología, que tratas directamente coas vítimas de violencia, todo isto que nos está contando Rosi, como afecta en esa prevención, como afecta toda esta presión e todo este desdoblamento presupuestario que está sendo orientado tamén ao colectivo LGTBIQ++A, e como afecta todo isto na cuestión da prevención da violencia de xénero e no tratamento directo coas víctimas. Claro, ya antes lo teníamos bastante difícil, ya antes para llegar teníamos que hacer malabares, de hecho súper interesante datos que has dado. Claro, estas campañas que de hecho seguro que habéis visto un montón de críticas en redes sociales que se hacen todos los años, y los últimos años además a dedo además a gente que no tiene ni idea de lo que es la violencia de género, lo que hacen es asustar a la gente. Y se supone que si queremos que realmente una víctima comprenda, lo primero, que no está sola, que es lo fundamental, y lo segundo, que dé los pasos con garantías de que no se va a empeorar la situación,
que eso es algo que no tenemos aún conquistado socialmente y que no podemos ser hipócritas y hacer campañas de denuncia, no te va a pasar nada, va a ser un camino de rosas, y luego a los profesionales tenemos que explicar, mira, esa campaña no es exactamente así. Estos son los pasos, es el derecho a informar, que esa es otra, ¿no? Los derechos a las víctimas, la gente que hace las campañas no tiene ni idea de cuáles son. Bueno, pues lo primero es derecho a informar, entonces nos encontramos con campañas, lo primero que desinforma. Y lo segundo, tú tienes que tener siempre en toda campaña una población objetiva. La población objetiva que la tenemos clarísima, mujeres víctimas de violencia de género, pero efectivamente hay que estratificar, porque no es lo mismo simplemente la diferenciación entre ciudad y rural, ya habría que hacer campañas diferenciadas. Pero aún así, tú puedes decir, en el momento en el que tú veas estos indicadores, ¿vale?, puedes llevar a estos determinados recursos, que eso en principio es algo sencillo. Bueno, pues en vez de eso lo que hay son campañas como la que vimos, no sé si os acordáis, del anuncio de Profiden, de la violencia de género también se sale, claro, que tú ves eso y lo primero te da urticaria, ¿vale?, a mí por lo menos, ¿vale?, y luego segundo dices, ¿qué mujer va a ver eso y se va a identificar con que eso es lo que le está pasando a ella? Ninguna, ¿no? Entonces, claro, ya lo teníamos difícil de antes por esto, ¿no?, porque la política no va de la mano de la práctica, de la cuestión técnica, pero es que después, ahora tenemos el hándicap de que si se está fagocitando aquello que tiene que ir destinado por el Pacto de Estado específicamente a las víctimas, y cuando tenemos espacios propios nos los fagocitan y ahora nos dicen, sí, bueno, lo vuestro está bien, lo primero, no tiene que ser para ahora. Hay cosas más prioritarias, ¿vale? Antes lo prioritario era el patriarcado, se les ha quedado obsoleto, entonces ahora lo prioritario es les oprimides, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, pues eso, otra población que la mitad es ficticia y es una pena, ¿vale? Porque la población objetivo que sí que necesita ayuda, como por ejemplo, contra la homofobia, contra la transfobia, la verdadera, ¿vale?, no esta marca de la bruja que se hace a feministas, sí que tiene que ser objeto de campañas, pero el problema de ahora es que las campañas están destinando, por ejemplo, a cuestiones como conceptos no demostrados, como por ejemplo el no binarismo, ¿vale?, que parte de que no existen los sexos y que hay personas que se pueden autodeterminar fuera del binarismo humano, ¿vale? Por ejemplo, todas las personas que estamos aquí estamos en esa definición. Es decir, aquí queréis estar en la cocina, queréis no ser líderes, queréis cumplir con mandatos de género. No. Bueno, pues si tú no quieres cumplir con mandatos de género, ni quieres tampoco ponerte a machirulear, ¿vale?, si no casas ni en la feminidad ni en la masculinidad, estás siendo feminista. Pues hasta eso, que es la definición de feminista, la han fagocitado, por ejemplo, haciendo una definición tal cual del no binarismo. Entonces, se desfragmenta, los fondos se derivan y, sobre todo, la identificación que necesitamos para las víctimas, lo que hacen es dinamitarla. Entonces, si antes lo teníamos difícil, ahora lo tenemos muchísimo, muchísimo más difícil. Por ser un poquito optimista, yo soy muy optimista, a veces me paso, ¿vale? Yo siempre digo, hay que luchar, hay que plantarse y hay que tratar de ver la manera de llegar, aunque sea a rastras, ¿no? Tenemos que ver, dar un paso atrás, que yo creo que eso ya lo estamos haciendo, reforzar nuestras filas y decir, mira, la violencia de género es esto, tiene que ser inamovible. Que dicen lo de los CIN y que empiezan a hacer tal, allá donde estemos, tratar siempre de diferenciar igualdad y diversidad, igualdad y diversidad. O sea, eso es algo que aunque lo hayan hecho súper difícil, tiene que ser un abordaje específico. La igualdad es algo específico y las mujeres tenemos que tener nuestro espacio propio en las políticas, en los programas, en la prevención y en todo. Es decir, blindarnos por sexo, por supuesto. Bueno, Paz, non sei se queres decirte algo sobre este tema, se non vouche lanzar a ti a próxima pregunta, non sei se queres puntualizar algo sobre a descentración política. Lanza unha pregunta e tamén puntualizo. Sí. Vale, vamos, perfecto. Bueno, que tempo este, me pone nerviosísima. Olvídate do tempo. É que como usar un concurso. Te quedas sin punto. É que me quedo sin aire. No, Ana, que non te que facer cardio, ¿no? Venga, quita o tempo, Iñaki, non pasa nada. Bueno, eu agora, bueno, xa temos falado un pouco de onde está sendo, que está pasando con todo este presuposto, ¿no? Que si se está dedicando realmente a previr a violencia de xénero e erradicala, ou si está índose a veces por outros camiños que non son precisamente, como di Laura, a igualdad, sino outras cuestións axacentes, non? Isto implica directamente a cuestión xurídica, bueno, que nadie mellor que ti para falar dela, ainda que vos tamén vades a ter que comentar sobre isto.
Eu planteo, non? Xa que son as mulleres as que sufren este tipo de violencia, non? Aínda que a poboación aínda descoñece, como víamos na enquisa mayoritariamente, cal é o significado de violencia de xénero, e por tanto tamén son estas sobre as cales se artella a estrutura legal de protección. Pregúntome, non? Como afecta a reconceptualización de termos tan importantes na legislación como é sexo, xénero e incluso a propia palabra muller, que é o suxeito, non? O suxeito sobre o que se artella toda esta legislación, pois como afecta tanto a hora de dar protección á víctima como a hora tamén de identificar os victimarios. É dicir, a hora de visibilizar este tipo específico de violencia contra as mulleres, como afecta a conceptualización das mesmas como cis privilexadas, non? Sería, por exemplo, outro xeito de revictimizalas aínda máis? Sí, está puesto. Está puesto, sí. Pero logo, como é verdad, puxo Tuxa. É que me encanta como buscar. No, a ver. Bueno, antes de puntualizar o que di Laura, mas o que di Rosa, con respecto á anterior pregunta, sí que é verdade que os orzamentos, o Pacto de Estado, a ver, recordemos, empezou en 2017, se prorroga automáticamente, o ante anterior era un lustro, 5 anos, e eran 1.000 millóns que se dedicaban a loita contra a violencia en todo, loita contra a violencia como Convenio de Estambul, non como lei integral, é dicir, prostitución, trata, violencia, todo, violencia sexual, que insisto que hai moitísimo por andar nese tema, se dedicaban 500 millóns ao Estado, que non sei que se fixo con eles, porque, sinceramente, non o sei, porque no Estado estamos xuíces, fiscais, autoridade gobernativa, delegacións do goberno, que fixeron moitísimas estadísticas, cuidado, non é porque teña amigas na delegación. Pero realmente, porque realmente si se fixo moi traballo, sobre todo estadística, e fixo estadísticas extraordinarias. O problema é que non se lle fai a difusión, solo, non, as típicas de sempre son as que as leemos, e había que ampliálas a moitos máis terrenos e andar. Despois, son 400 millóns para as comunidades autónomas, que son 400, e 100 millóns, que é un orzamento, a mí me parece pouquísimo, para as entidades locais. E se facemos eso, poñémolo conexión co último informe, que tamén é moi interesante, que foi o Tribunal de Cuentas, o estatal, non o Tribunal de Contas, o Tribunal de Cuentas que acaba de salir ahora en Madrid, sobre como se está distribuindo os orzamentos do Pacto de Estado, se fai unha crítica moi constructiva, moi técnica, moi constructiva, indicando que hai que reforzar os criterios de eficacia e eficiencia na reasignación dos recursos. E sinala, para mí moi acertadamente, que hai que reconfigurar a asignación que se fai aos entes locais, que son os que máis directamente, sobre todo, ten máis impacto no mundo rural. É dicir, hai que ter cuidado con esa asignación, debe de subir e reubicar. Se isto lle sumo, o que acabo de decir, que parece ser, por lo menos en Galicia, cando non sucede en outras comunidades autónomas, en Galicia se quer facer asumir aos CINS, Centros de Información á Muller, labores de asesoramento, sin ningún tipo de formación, cuidado, sin engadir medios, sin máis medios persoais, sin formación específica, absorber tamén o outro colectivo, que decir, non considero que se pode realizar e é posiblemente que o orzamento quede diluído, seguramente. Se é difícil de fiscalizar, imagínese ahora. Por exemplo, en Andalucía hai un órgano específico, que terá un orzamento específico, na Comunidade Valenciana tamén, en Cataluña tamén, pero aquí se quer facer un filtro, é que é moi difícil, porque se a mesma persoa que fai asesoramento a muller, violencia, mulleres menores, que xa de por sí é moi amplio e é moi difícil atendelos con ese orzamento de 100 millóns, pois evidentemente agora se multiplicará. É moi difícil controlar o orzamento, eu tampouco sei onde se inverte uns 500 millóns estatais, porque non o sei. 500 millóns en 5 anos, bueno, tampouco son moitos cartos, Despois non é tanto, parece moitísimo, pero non o é. Por exemplo, no ensino que falábamos antes, pois a mí me parece un eido semi-explorado, cando menos, non? Non te adiantes. Ai, non me adiantes, perdón. Ensino vai despois. Con respecto ao aumento da xusticia, en este momento tampouco se está realizando unha problemática moi inmensa. Está moi pouco que entrou en vigor a norma, vale? Entonces, a problemática nos xulgados de violencia, agora se me dedico especificamente á demarcación en planta judicial, hai moi poucos casos que estén tendo problemas, o que sí hai certas cuestións que hai que ter por dereitos fundamentais ter en conta. O que xa se cambiou no registro civil é unha realidade material. O que hai que visualizar é se se cambiou ao largo do proceso, porque entonces eu teño que, como xurista,
como control da boa fe e da utilización torcidera dos dereitos, se eso non é realmente, porque como non pasa nin exame psicolóxico, porque se podía transitar conforme a lei de 2007, e seguramente se pudese mellorar, seguramente, pero se pechou o debate, non? Para mí o gran defecto desto, unha norma que está en vigor e a maioría parlamentaria, para mí o problema é que se pechou o debate. Entón, claro, aí non se pudo meter baza. Non está dando grandes problemas en este momento porque se está controlando fraude, igual que nas prisións. Houve un caso famoso nas Palmas, foi en Canarias, en que se lle vetou a posibilidad de cambiástelo, sí, pero tío, que queres cambiarte de módulo. Entón, empezámoslo así, con todos os problemas que pode levar eso, porque irán ao Constitucional, ao mellor irán a Estrasburgo, eu que di Rosas, as comunidades son suelen ser moi activistas, non? Tamén. Por iso que, despois hai unha cousa que tamén me gustaría reflexionar, é que en este momento xa non me gusta falar nin de feminismo, porque os feminismos están múltiples como países no mundo, non? Eu creo que hai que falar de igualdade. Ou queres a igualdade ou queres a prostitución, ou queres a igualdade, é que hai cousas que son incompatibles. É dicir, son feministas, sí, pero que feminismo? Pois un feminismo que a prostitución sí, o vientre subrogado sí, bueno, a ver, un momentiño. Claro, entón non son feminista, entón eu son, non sei, binaria, terra, non sei, a mí importa pouco que son, porque a miña asignación é o que hai, é dicir, pois me gustaría, a mí sempre digo que me gustaría nacer home, porque logo é moito máis sinxelo, o problema está esta data. Máis cómodo. Moito máis cómodo. E, bueno, judicialmente non está dando especiales problemas, está intentando, o sistema ten multidisciplinarmente moitos métodos para eliminar os fraudes, pero, bueno, sí que é verdad que hai que reivindicar a senda estricta, vale? É dicir, olvide de feminismo de tal, que a veces falan de feminismo e digo, entón, non son feminista. Tin as cousas e entón, que son? Que son eu? Feminista. No, eu quero igualdade, é dicir, se ve que esa prostitución, entón non son feminista, entón non son feminista, se o contrato social de Rousseau te encanta, entón non eres feminista, se o contrato sexual, entón non eres feminista, é dicir, hai que recuperar a senda estricta, vale? Con términos técnicos e rigorosos, nada de sentimentos, a igualdade non é unha emoción ni un sentimento, a igualdade é unha senda, como a medio ambiente, como todo, como medio rural, como todo, é dicir, todo feito da vida así. Non sei, claro. E non sei se contestei, máis ou menos. Sí, eu creo que pola reacción do público danse máis que contentos da túa resposta, e creo que sí, que ademais sí que viñaches a dar unha resposta. Esperemos que ese fraude, cando sea o próximo congreso do ano que ven, siga sendo baixo. O máis baixo posible, ou se pode non habelo porque xa non hai lei, mellor que mellor. Seguimos. Aquí hai algo que, bueno, ti comentaches durante a túa presentación e que tamén vai un pouco dentro desta pregunta, porque ti falabas de como unha víctima se pode identificar como privilexiada, que tamén o tratabas ti na túa, ora igual me confundín, eras ti o que estaba falando. Entonces, ti tamén o trataches, non? Pois, entonces ahora pregunta para ti de volta tamén en este caso. Desde a psicoloxía tamén como afecta toda esta reconceptualización de todos estes conceptos e como afecta a hora das víctimas a de tratar con elas cando desde fora son entendidas como privilexiadas cando en realidad son víctimas, non? Como podemos xogar o papel de acompañamento e de que realmente empecen un proceso de denuncia cando mellor eso implica unha propia revictimización por parte da sociedade. Non sei como ves ti. Claro, es que, o sea, ahora lo que nos hemos encontrado es que las víctimas de violencia de género, sobre todo de violencia sexual y sobre todo en la infancia, ¿vale?, están siendo fagocitadas también por todo este tema. De hecho, cuando yo tomé conciencia de shock, no solo la propia, pues eso, persecución que a lo mejor yo pude vivir, sino de la envergadura que esto tenía, sobre todo a nivel profesional, fue cuando empecé a ver que víctimas de violencia sexual, sobre todo chicas, estaban negando ser víctimas de violencia sexual y las estaban además redirigiendo, sobre todo desde los institutos, ¿vale?, a que eran trans. Entonces, ya no tenían el rechazo al cuerpo, que es un indicador claro, ¿vale?, de violencia sexual, sobre todo, por ejemplo, en ese momento yo tenía un caso que eran, además, hermanos mellizos. Entonces, un tío abusaba de la chica.
Entonces la chica, pues obviamente tenía muchísimo rechazo porque ella manifestaba que si ella fuera chico no le hubiera pasado, porque a su hermano mellizo no le había pasado. Entonces esta manifestación de yo quiero ser un chico, si yo fuera un chico no me hubiera pasado esta violencia, que es un indicador específico, un descriptivo clarísimo, precisamente de ese intento de encajar el haber sido víctima, ¿vale? Pues todo eso ahora se está derivando a, si tú rechazas el cuerpo, da igual que tú hayas vivido violencia, da igual que tú vengas de la vulnerabilidad, da igual que tú seas autista, da igual que tú tengas otras problemáticas, sobre todo de corte psicótico, que es el perfil de riesgo, todo eso ahora lo están metiendo en el saco de eres trans. Entonces, en vez de estar precisamente haciendo un análisis diferencial de lo que tienes delante, en plan, por ejemplo, vale, tienes autismo, entonces es normal que haya concepciones que tú no tienes, pues ese imaginario social, ¿no? O esas referencias sociales tú no las tienes. O a lo mejor el hecho de que, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos, se identifican con lo que les gusta. No con, pues si yo soy un chico tengo que centrarme solo en la masculinidad. Eso lo hacemos los adultos porque estamos mal, ¿no? O sea, culturalmente no hemos superado, claro que efectivamente que eso es terrible y que les estamos encorsetando. Bueno, pues eso ahora lo que se está haciendo es, por un lado, a víctimas reales lo derivan todo que son trans, no les cuidan las problemáticas. De hecho, por eso, precisamente las afirmaciones en los últimos estudios se están relacionando con el aumento de los intentos de suicidio. No es como pusieron a esta pobre niña en un congreso de si no aprobáis esta ley yo me mato y vais a hacer que yo me mate, ¿vale? Esto, precisamente lo que dice la investigación, por desgracia, es todo lo contrario. Estas afirmaciones, que además están encubriendo problemáticas de base psicológicas reales, lo que están haciendo obviamente es empeorar el cuadro y aumentando, por supuesto, los intentos autolíticos. Entonces, por un lado tenemos el encubrimiento y la derivación de casos reales, pero es que por otro lado tenemos que hay casos que simplemente pues seríamos como nosotras, ¿vale? Que hemos sufrido, seguro, ¿vale? Y hemos tratado de hacer lo que pudimos con lo que tuvimos, ¿no? Pero ahora tenemos el problema de que lo que se está haciendo es generar problemas psicopatológicos a menores, sobre todo niñas sanas y sobre todo homosexuales, ¿vale? Diciéndoles, como tú no encajas en los estereotipos sexistas, es que tú eres trans. Entonces estamos generando un problema de identidad, y ese problema de identidad, además, pues con toda la envergadura y con toda la problemática legal, lo que hace es derivar en hormonaciones e incluso, aquí quizá no, porque hemos luchado muchísimo porque se aumente la edad, pero bueno, tenemos castraciones químicas con el uso de hormonas cruzadas. Entonces estamos hablando de daño psicológico, daño físico, secuelas de por vida. El caso de Keira Bell, precisamente, que denunciaba y que fue el boom, ¿no? En Reino Unido exponía eso. Tenemos secuelas físicas, psicológicas e irreversibles, que ¿quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, por un lado, se está invisibilizando la salud mental y por otro lado se está empeorando. Y sobre todo en la infancia se están generando casos de problemas identitarios, ¿no? Entonces, ante eso, claro, ahí no podemos meter el feminismo. Lo que te pasó, por ejemplo, con la charla, yo lo veo súper simbólico. Es incompatible. Si hay una charla y hay una detección y todo lo que están haciendo de lo que le llaman la diversidad, que es transhumanismo puro y duro, no cabe la igualdad, porque es que son preceptos incompatibles, porque precisamente esto, a mí no me cabe ninguna duda de que se ha moldeado de tal forma que es la antítesis. Entonces esto es una lucha real, porque es o estamos de un lado o estamos de otro, ¿no? Y ahí, por hacer un apunte, yo ahí sí que creo que tenemos que recuperar lo que es el feminismo. O sea, el feminismo es el movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y citando a Barbie Japuta, el único feminismo posible es el radical. Y ahí creo que, bueno, aquí hay distintas visiones, ¿no? Que nos están con el neolenguaje quitándolo todo. Nos lo están quitando todo. Es en plan, no puedes hablar de género porque es que el género ahora es lo identitario. No puedes hablar de feminismo porque el feminismo es lo de igualdad. Madre mía, ¿vale? No puedes, es decir, como que nos están comiendo muchísimo terreno, y yo creo que tenemos que también tomar conciencia, precisamente por lo que también comentabas, ¿no? De, claro, la empatía, la simpatía, el, bueno, pues si tú quieres este término, esto es como muy mami, ¿no? Venga, si quieres el juguete, pues venga, para ti. Que me has roto esto, bueno, no pasa nada. No, yo creo que también, en vez de empoderarnos, lo que tenemos que hacer es generar asertividad. De este es nuestro fuerte, no nos movemos ni un milímetro, no cedemos nunca más, y todo lo que nos han quitado lo tenemos que recuperar. Yo creo que es... ¿Vale? Yo creo, sin que sirva de precedente, que si hay algo que tenemos que aprender de los hombres, sin que sirva de precedente, es a pelear. Porque ellos pelean como jabatos hasta el final. De hecho, en una conferencia que estuve hace poco, me intentaron cancelar a mí la jornada, y simplemente fue uno que dijo, ¿le vas a quitar a la chica su derecho de expresión? A la chiquilla, le faltó decir,
Y le dijeron, no, 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 no. Y se llevó a cabo. Y dije yo, no puede ser posible. O sea, y le dije, ¿pero en serio que fue así esta conversación? Me dijeron, sí, sí, y no pasó nada. Y digo, pues me parece gravísimo lo que me estás diciendo. Claro, es decir, nosotras tenemos que luchar, pegarnos, llorar, defendernos legalmente, invertir un montón de pasta. O sea, y ellos llegan y dicen, ¿vas a dejar a la chavala hablar? Claro, porque ellos ya están en otra liga y están en la liga del combate, entonces es como una guerra fría, entonces dice, venga, vale, no juego. Pues nosotros creo que también tenemos que combatir y que tener clarísimo que ni empatía, ni simpatía, ni saludar. Bueno, por... Guerrear. Sí, por alusións, Rosy, que quedas ti por... Non era por alusións. Bueno, No, sí, no, no, claro bueno, que porque no, te cité porque me encantó. No, pero sí me gustaría facer un apunte, sobre todo por o que veíamos, por exemplo, ese que vos puxen do cole, porque o vemos e, claro, hai unha parte que é moi preocupante, no sentido de que tamén estos nenos, nenas, que ao final se sinten tan especiales e os fan sentir tan especiales de pequenos e se volca tanto a atención sobre eles que en esos, non sei nos coles de ciudad, pero nos coles pequenos é un problema moi serio, porque ao final genera situacións de celos, e entonces eu de verdad que a veces penso que estamos asistindo ao inicio dunha pandemia, dunha nova expresión vírica, porque de verdad eu os vexo no cole, porque claro, pasa eso e o resultado é que por dous nenos de un cole de 200 e pico rapaces se produce un movimiento maremoto terrible no que eles son o centro da atención. E, a ver, quero dicir, non sei como evolucionará e seguramente chegará a encadrarse en esas estadísticas, espero que non, por a saúde mental deles, de seus pais, de todo o entorno e tal, pero quero dicir, o efecto empatía que isto está generando cando son moi pequenos, a mí me parece tamén un tema delicado, peligroso e no que non vale solo co que se poda facer desde fora, quero dicir, aí ou se entra no cole e na charla anterior había unha compañera lá atrás de Docenco que sí, ou se entra no cole co apoio dos profes poñendo pé en pared ou tela, Ui, cuidado. Bueno, dime que xa non queda tempo, así que acabas aquí esta mesa de violencia de xénero. Quedou aquí un pouco coxo de educación, pero as compañeiras da mañá xa trataron esta temática. Deixádeme despedidas. Pois nada, para min vamos, é unha pasada en realidad estar aquí sentada con vos. Moitísimas gracias por vir, por participar, por enseñarnos todo o que sabedes. Gracias a vos tamén por vir, entendo que ahora haberá un peche máis institucional, así que, pois nada, moitísimas gracias. A vos.